Hola amigos, hoy en Motorcar, como veis, estamos en el interior ya directamente, hemos ido directamente al grano y estamos en el interior de este Fiat 500. Como sabéis, un vehículo totalmente nuevo, desarrollado por Fiat, en el cual pues tenemos una tecnología 100% eléctrica. En este caso además es el acabado Icon, que es el acabado pues que tiene mayor equipamiento. Y nada, vamos a ver en detalle este vehículo, todo lo que nos dé tiempo, por supuesto, porque el tiempo con el que contamos también es muy limitado. Vamos a ver todo lo que podemos hacer. Venga, vamos a ir viéndolo poco a poco. Esta que estáis viendo ahora mismo sería la versión Cabrio, que además es la que pudimos probar. Como veis, tiene una capota blanda que tiene un accionamiento eléctrico. Podemos bajarla y subirla por ese accionamiento eléctrico a través de un botón, de una manera muy sencilla. Y nada, aparte de esto hay otras dos versiones, otras dos carrocerías más, que luego os comentaré más en detalle. Recuerda que si quieres fomentar el uso de la movilidad eléctrica en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, puedes hacerlo de una manera muy sencilla. No tienes más que seguirnos en este canal que ves, en Motorcar Eléctrico, y también, por supuesto, a través de las diferentes redes sociales en las que estamos presentes. Nos puedes buscar como Motorcar Eléctrico en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. En todas ellas tenemos el mismo nombre y de esta manera tan sencilla podrás fomentar el uso de la movilidad eléctrica no solamente en nuestro país, sino, como os decía antes, en todo el mundo. Y por supuesto, no dejes de visitar la web oficial del canal, motorcar.com, para que podamos ayudarte a conseguir la mejor oferta en la compra de tu vehículo eléctrico. La apertura de la puerta, como podéis ver aquí, es con un botón. No es una apertura con una manilla, sino que es un botón. Como veis, la abrimos. Vamos a cerrar. Es un accionamiento eléctrico. Es algo muy curioso. Hasta ahora no lo habíamos visto, y mucho menos en un vehículo de estas características. Entonces, bueno, son pequeños detalles que vamos viendo mientras vamos familiarizándonos con el coche. Bueno amigos, como os decía, un vehículo muy urbano, es decir, muy pensado para la ciudad, que en estos primeros metros que hemos andado con él, os puedo decir que las sensaciones que nos transmiten es eso, de que es un vehículo que está enfocado principalmente para la ciudad. En cuanto a la forma de girar, en cuanto al comportamiento que tiene, lo directa que es la dirección a la hora de hacer los giros, la agilidad que tiene también, las dimensiones son bastante compactas, y por lo tanto es un vehículo que está pensado para aparcar muy fácil en cualquier sitio, y al mismo tiempo mantenemos la esencia que sabéis que buscamos siempre en los vehículos que probamos en Motorcar, que son que sean 100% eléctricos, ¿no? Bueno, como podéis ver en el interior, este volante ya nos suena, lo hemos visto por lo menos en algún vehículo del grupo hemos visto ya algún detalle muy similar en cuanto al tema del acabado. Hay una opción también en un tono bicolor. Y ya por aquí, como veis, lo primero que nos llama la atención es que es totalmente muy sencillo, minimalista. Simplemente tenemos lo que sería la palanca de cambios, por así decir. La tenemos con botones. Y luego tenemos aquí la carga por inducción. Ya veis también toda la botonera que tenemos para el tema de la climatización, de la luneta térmica delantera y trasera, todo esto, ¿no? Lo tenemos directamente en este apartado de aquí. Y luego aquí tenemos, como veis, una pantalla, una especie de tablet, donde tenemos toda la información que podéis ver. Lo estamos viendo ahora mismo tal cual, o sea que tampoco no me lo he podido preparar. Aquí veis el coche, veis la conectividad con el teléfono, si lo tuviésemos ahora mismo conectado. Tenemos también la climatización. Ahí veis la climatización, el acceso a la climatización. Por lo menos podéis ver todo lo que es la parte del diseño y demás. La parte del sonido también. Tenemos la posibilidad de conectarnos con el Apple CarPlay vía inalámbrica. No es necesario que sea a través del cable. También llama la atención el color, ¿no? Veis que tenemos el mismo color que tenemos en el exterior, lo tenemos también en el interior. Y luego, en toda esta zona central, vamos a ver si el volante es regulable. Exactamente, es regulable en profundidad, como veis, también en altura. Y es un volante de unas dimensiones bastante reducidas, aunque el vehículo ya sabéis que es pequeño, entonces tampoco es algo que vaya a notarse, ¿no?, demasiado. Y luego, como veis, en esta zona central tenemos el display principal, donde aparece toda la información. Aquí en este lado de aquí podéis ver que tenemos la carga de la batería,
que en este caso lo tenemos al 80%, tenemos una estimación de autonomía al 189. No hagáis mucho caso de esto, porque esto simplemente es algo que no hemos podido comprobar ni nada, simplemente para que tengáis una primera toma de contacto y podáis verlo. Luego aquí aparece el horizonte con el vehículo, y luego aquí tenemos pues un potenciómetro donde tenemos si estamos acelerando o estamos cargando. El tacto que tiene es pues muy suave, es un vehículo muy suave que se conduce pues muy bien en ese sentido. Tiene solamente, el volante solamente tiene dos palos, como podéis observar aquí, veis el 500 en el centro. Bueno, y por supuesto, como podéis ver aquí podemos sacar las manitas, ¿eh? O sea que es algo también interesante, ¿no? Un vehículo en el cual pues es descapotable prácticamente y nada, ¿no? Y 100% eléctrico. Bueno, aquí en esta zona central, como veis, tenemos los diferentes modos de conducción. Tenemos tres modos de conducción: el modo normal, luego tenemos una especie de modo range, y luego tenemos un modo Sherpa, que es todavía más como una especie de range pero más acusado. El freno de mano eléctrico, como podéis ver aquí, y luego el volumen de la radio, ¿no? El tacto es, bueno, es curioso, son unas ruedecitas. Os lo dejo ahí para que lo podáis oír, así es como sería. Y luego, bueno, también es interesante que no tenemos aquí nada. Y curioso también que aquí pongo la mano y tenemos la salida de la climatización por aquí. En el modo de conducción range, que sería en el que tenemos una mayor capacidad de regeneración, aquí podéis ver el potenciómetro. Y bueno, sí que se percibe bastante. Habría que ver hasta qué punto no estamos frenando también, porque bueno, parece que es demasiado acusada la regeneración que tenemos. Y bueno, intuyo que puede que esté actuando también algo el freno, porque no veo que se regenere tampoco a tope. Entonces, para lo que estamos frenando, para lo que estamos recuperando, entonces bueno, nos enteraremos y os lo comentaremos también. Y nada, aparentemente, como veis, el interior, pues como os decía, muy sencillo, no tiene tampoco mucha complejidad. De hecho, como veis, minimalismo por todas partes, detalles, y bueno, pues esto es lo que predomina en este vehículo. Como os decía, en el tema de carrocerías tenemos tres carrocerías diferentes. Tenemos una carrocería Cabrio, que es la que hemos podido probar, que tiene pues el techo blando, ¿no?, de lona, y que además el accionamiento de la bajada y la subida de la capota es eléctrico, con un botón. Y luego tenemos otras dos más. Tenemos la normal, que sería la hatchback, que es, pues bueno, es un 3 puertas, con techo pues de chapa. Y luego tenemos otra versión que sería similar a esa hatchback, pero con la diferencia de que tiene una puerta auxiliar en el lado derecho, si vamos en el orden de marcha, en el lado derecho, tiene una pequeña puerta que además se abre en sentido inverso a lo que estamos acostumbrados normalmente, y de esa manera pues bueno, ayuda pues un poco a poder acceder a las plazas traseras, sobre todo si tenemos objetos que queramos guardar y demás. Además tuvimos la posibilidad de poder ver aquí en España esta versión, que es pues poco común todavía, se acaba de lanzar recientemente, y aquí tenéis el accionamiento de las puertas para que podáis ver el detalle de cómo se entra. Bueno amigos, pues hasta aquí esta primera toma de contacto con el Fiat 500e. No os preocupéis, porque haremos nuestros análisis en profundidad, nuestras pruebas y nuestras cosas, pero de momento queríamos enseñároslo para que pudierais verlo en exclusiva. Un lanzamiento además muy reciente de este vehículo aquí en España. Y nada, espero que os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y por supuesto nos vemos en futuros vídeos, que tenemos un montón preparados para vosotros.